El país no es capaz de investigar sus masacres efectivamente y a tiempo. Díganmelo a mí, si es que yo llevo 13, 14, 15 años enfrentando un proceso judicial y es la hora que la decisión que determina si el general Uzcategui es responsable o inocente aún no está en firme. ¿Qué clase de justicia tenemos en Colombia? Por eso yo soy peticionario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2003. El inconveniente es que yo no estoy apadrinado por colectivos de abogados, entonces después de 9 años mi petición ni siquiera ha pasado de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. En 6 años se le dio tránsito a la petición del colectivo por todo el sistema interamericano. Interponen el recurso en el 99 y en el 2005 ya hay un fallo de la Corte Interamericana. Y yo llevo 8 o 9 años y es la hora que ni siquiera ha pasado del despacho del doctor Santiago Cantón, que no ha tenido a bien tramitar mi denuncia. Entonces, aprovechando que me quedan unos minutos, discúlpenme, doctor Luis Guillermo Pérez Casas, pero su intervención me deja tremendamente desilusionado. A este auditorio, al país, a las víctimas y a la sociedad, repito, a este auditorio, al país, a las víctimas, a la sociedad, poco le interesa que usted se haya recorrido el mundo por cuenta de los derechos humanos. Poco nos interesa que le hayan pinchado las llantas del Mercedes en una unidad militar. Aquí lo que queremos es, ¿qué pasó con esas 12 falsas víctimas de Mapiripán? ¿Ustedes están dispuestos a reconocer su responsabilidad? ¿Dónde está la plata? ¿Ya la regresaron también? ¿O es que hay un camión blindado aquí al frente con los 5.000 o los 6.000 millones de pesos que fueron a parar en manos de las falsas víctimas? Pues yo no lo he visto. Lo único rescatable de su intervención es que piden la extradición del coronel Orozco. Eso sí es novedoso. Si es que ellos lo sacaron del país. Aquí tengo los documentos, las medidas cautelares no se produjeron por generación espontánea en la comisión. Entonces los fallos se respetan, pero si es cuando benefician sus intereses, y cuando no, ofrezcamos la impunidad a un coronel que él nos ayude a terminar de hundir a un general. Entonces ya con eso termino. Yo soy el más interesado en que se haga justicia en el caso de la masacre de Mapiripán. Para los que no lo hayan visto, miren el documental ¿Por qué lloró el general?, catalogado por la prensa internacional como uno de los documentos más esclarecedores de la masacre. Miren la paradoja. La verdad de Mapiripán no la han dicho los representantes de las víctimas, sino el hijo del supuesto victimario. Ahí queda para la historia. Y las personas pasan, pero las instituciones quedan. La plata terminarán regresándola o se la seguirán gastando en Mercedes y en viajes. Pero lo importante es que se haga justicia, si es que algún día queremos la reconciliación en Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. En relación con el caso de la señora Mariela Contreras, efectivamente, como el país lo sabe, la representamos. El asunto es que ella se presentó como víctima de la masacre de Mapiripán. Y si ustedes tienen una memoria selectiva sobre este asunto, recuerden que cuando los periodistas le preguntaron si nosotros sabíamos que ella había mentido, la señora dijo que no. La señora dijo claramente que no, que nosotros no la habíamos inducido a mentir, que nosotros no sabíamos que ella había engañado en primer lugar a sus abogados, en segundo lugar a la Fiscalía, en tercer lugar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La señora Mariela Contreras puso a declarar a sus 2 menores hijos de edad de un comienzo, que reiteraban, y las declaraciones ahí están, las declaraciones de los hijos menores, de una niña y de un niño, diciendo cómo el día de la masacre de Mapiripán habían ido con un niño enfermo, cómo habían ido incluso los niños a tratar de encontrar a su papá y a sus hermanos y habían encontrado cadáveres destrozados a la orilla del río. Nosotros como defensores de derechos humanos tenemos que creerles a las víctimas. Si nos pusiéramos en policía de las víctimas en un país de más de 5 millones de víctimas, difícilmente cumpliríamos nuestra tarea como defensores de derechos humanos.
Ahí están esos testimonios. Pero además están los testimonios y los documentos que prueban que el Estado y que las Fuerzas Armadas, no es de hace 6 meses, desde el año 2008, el Estado y las Fuerzas Armadas sabían que 2 de los hijos de la señora Mariela Contreras se habían desmovilizado y se habían entregado al ejército porque eran guerrilleros de las FARC. Desde el 2008 lo sabía el gobierno, desde el 2008 lo sabían las Fuerzas Armadas. La señora y sus hijos, incluso el hijo desmovilizado, da declaraciones en un tratamiento psicológico que se acordó en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las víctimas de la masacre de Mapiripán. Y allí en esos testimonios, en enero del año 2009, la señora y sus hijos siguen mintiendo y siguen hablando del profundo dolor. Y hoy cuando nosotros hablamos con esos psicólogos, ellos están convencidos de que la señora Mariela y sus hijos sí fueron víctimas de la masacre de Mapiripán y que hoy estaría mintiendo. Nosotros le hemos devuelto, le hemos dicho al ministro de la Defensa, le pasamos un derecho de petición, a dónde le consignamos los recursos que tenemos que devolver en relación con esa falsa víctima y su núcleo familiar. ¿A dónde? Y el ministro de la Defensa aún no nos ha respondido. Nosotros no nos lucramos, nuestra institución no se lucra en representación de las víctimas, nadie se enriquece por favor, por esta representación como defensores de derechos humanos. Eso lo sabe el gobierno, lo sabe la Fiscalía, y sí hemos pedido, y se lo dirigí, y le dirigimos un derecho de petición a la Fiscal General. Ahí están nuestros bienes, los personales, los institucionales, los familiares, indaguen lo que quieran, porque siempre hemos actuado con absoluta transparencia. Muy bien. Por favor.